Bienvenidos al curso Contexto Actual después de las elecciones de 2018 y de 2021. Mi nombre es José Luis Estrada Rodríguez, yo soy profesor investigador de la UAP, tengo una licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva, una maestría en Ciencias Sociales y el doctorado también en Ciencias Sociales que hice en la Universidad Autónoma del Estado de México. Me da mucho gusto saludarlos, me da mucho gusto que puedan tomar este curso que sin duda les ayudará a conocer cuál es el contexto actual en el cual nos encontramos después de este periodo electoral en el cual hubo un reajuste, un reacomodo y en donde pudimos ver alternancia e incluso en algunos estados de la República y pudimos ver también el contraste de las fuerzas políticas. Entraremos a conocer un poco sobre qué es lo que está sucediendo en nuestro país. Es muy importante que como ciudadanos estemos atentos a lo que está sucediendo en nuestro país. El objetivo de este curso es precisamente que cada uno de ustedes pueda conocer cuál es el contexto actual, cuál es la problemática que existe en torno a los partidos políticos, la representación política y la democracia, y entonces a través de este curso trataremos de promover la cultura política. Es muy importante entender qué es lo que está sucediendo en el contexto para las próximas elecciones de 2024. Este curso está hecho para ustedes y se llama Problemas Socioeconómicos y la Política en México. El apartado 1 es el contexto actual después de las elecciones de 2018 y de 2021. El siguiente apartado, el apartado 2, es democracia y participación social. El apartado número 3 es hacia dónde van los partidos políticos. Y el apartado 4 son los retos del gobierno y la sociedad para el bienestar. ¿Cuál es el papel que están jugando los partidos políticos y cuál es el papel que debemos tener también nosotros como ciudadanos? ¿Cuál es ese contraste de fuerzas que se están desarrollando en nuestro país? Bueno, pues vayamos a conocer un poco sobre este curso, vayamos a conocer cuál es la utilidad que tendrá en nuestras vidas y por supuesto no se despeguen porque estamos empezando ya el curso. El objetivo es promover la cultura cívica y política de los ciudadanos en la comprensión de los fenómenos sociopolíticos que ocurren en nuestro país para poder participar en la toma de decisiones informadas y por supuesto fomentar la democracia. No solamente tenemos que votar, no solamente tenemos que exigir a nuestros gobernantes que cumplan con sus promesas, sino también tenemos que ser copartícipes de esta función de gobierno y de este papel que tenemos dentro de la política. En este módulo 1, el contexto actual después de las elecciones de 2018 y de 2021, haremos un balance que nos permitirá entender qué es lo que sucedió, cuáles fueron los contrapesos que se construyeron y por qué algunos partidos tienen en este momento muchísimo mayor poder que otros. Hablaremos de este proceso electoral como uno de los procesos más enigmáticos, uno de los procesos más interesantes que se han dado en nuestro país, porque como ustedes recordarán, hubo coaliciones en donde se integraron partidos que parecían antagónicos. El PRI se unió al PAN, al PRD, se hizo un contraste de fuerzas que sin duda no se habían dado en principio, pero que también construyeron una nueva dinámica de poder. Hoy vamos a entrar a tener gobiernos compartidos, vamos a tener gobiernos de coalición. ¿Qué significa tener gobiernos de coalición? Significa que distintas fuerzas políticas son las que van a estar gobernando. Es decir, gobernará el PRI, el PAN, el PRD, el Partido Verde, en estas coaliciones en donde se han integrado a distintos grupos. El proceso electoral de 2018 sin duda fue uno de los más importantes porque permitió que se desarrollara de manera pacífica la alternancia electoral. El triunfo de Andrés Manuel López Obrador, por supuesto, permitió
que muchas de las organizaciones sociales, que muchos de los partidos políticos que habían confluido en torno a esa candidatura pudieran tener poder, pudieran subir a este espacio a través de las curules de los 500 diputados que tenemos. Muchos de ellos lograron ser de la oposición, lograron llegar a estos espacios, y entonces vemos cambios en el sistema de contrapesos del poder político. Eso fue lo más importante que pudimos encontrar en esta elección de 2018, y que ahora en esta elección de 2021 hay un movimiento en torno a los candidatos. Hay candidatos que forman alianzas, que forman coaliciones, y en estas elecciones hay una transformación de este escenario de la política mexicana. Andrés Manuel planteó una integración de varias corrientes. Ese es otro punto muy importante. Otros partidos que habían sido construidos solamente con ciertas corrientes de derecha, de izquierda o de centro, no habían logrado integrar, como logró Andrés Manuel, a estas distintas corrientes de izquierda progresistas, y que por supuesto han transformado la manera de ver las cosas. A su campaña, por ejemplo, se sumaron gente que antes hubiera parecido impensable porque pertenecían a otros grupos políticos, pero creo que esa integración ayudó a que se canalizara el voto de los ciudadanos y por supuesto las preferencias. Entre los grandes ejemplos está el empresario Alfonso Romo, que ha declarado que antes era contrario a Andrés Manuel y ahora es parte de su gabinete. También la coordinadora que tuvo Andrés Manuel durante la campaña, Tatiana Cloutier, hija de Manuel Cloutier, un luchador social del Partido Acción Nacional, que fue candidato incluso presidencial del partido en 1988, y además ella misma militó dentro del Partido Acción Nacional. Tatiana Cloutier se convirtió en esa jefa, en esa coordinadora de campaña que atrajo multitudes y que por supuesto lo llevó al triunfo y lo llevó al éxito. Cosas que no se habían visto dentro de la política mexicana y que por supuesto atraían a muchos electores y por supuesto interesaban a otros más por conocer un poco más de la política. Pero la mayor polémica que causó la coalición fue aquella que formaba el partido Encuentro Social, que tenía incluso raíces evangélicas, es decir, estos partidos políticos que se habían construido y que habían tenido también otros intereses, incluso religiosos, ¿no? En cierta medida, Andrés Manuel también simbolizó a ese político antisistema, un cambio que se había dado en toda América Latina, los candidatos outsiders. Estos candidatos eran aquellos que iban en contra del sistema, en contra de las instituciones, disruptivos, que buscaban que el electorado fuera atrapado con nuevas propuestas. Ya los políticos tradicionales no tenían cabida en la elección de 2018 y nos pareció muy importante destacar también la manera en la cual algunos, incluso como candidatos independientes, llegaron al poder. Con las elecciones de 2018 hubo una nueva forma de distribuir el poder y por supuesto en las elecciones de 2021, entrando ya a estas elecciones de este año, pues hay una nueva integración en la Cámara de Diputados, en donde vemos las fuerzas políticas de Morena, del PAN, del PRI, del Partido Verde, del Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y el PRD. Todas estas corrientes que integran esta amalgama de colores que están ahora representados en la Cámara de Diputados, sin duda tienen distintas propuestas, distintos intereses, y eso hace que haya una pluralidad dentro de nuestra democracia mexicana. Las elecciones de 2021, podemos decir, modificaron estos contrapesos de poder político. Algunas campañas incluso lograron imponerse y transformar este escenario, y lo que hoy vemos es una justa distribución del poder, en donde creo que no tener la mayoría
de un partido político le va a dar mucha riqueza a esta legislatura. Justo se ha integrado ya esta legislatura y estos diputados, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, serán los que estarán llevando las demandas y serán los que trabajarán muy fuerte para también atraer a los votantes y atraer a los simpatizantes. Sin duda, un partido muy importante dentro de las elecciones de 2018 y también en las elecciones de 2021 fue el Partido Verde. Ha tenido un crecimiento porque ha logrado también llegar a la población. El Partido Verde se ha hecho fuerte en el sur del país, sobre todo en algunos estados como Chiapas y algunas regiones como Oaxaca, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Curiosamente, donde tenemos más vegetación, donde tenemos más riqueza y diversidad en torno a la flora y la fauna. La gente está en cierta forma también preocupada por estos temas y lo vamos a ver más adelante porque los partidos políticos tienen una gran agenda. La agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador se construyó a partir de ir en contra de la corrupción, de construir también un consenso entre los distintos partidos políticos, pero esta ley de austeridad también recortó muchísimos programas sociales. Está Andrés Manuel en estos momentos en un espacio en el cual la crítica, en el cual los otros partidos políticos están haciendo un contrapeso de fuerzas en torno a las propuestas, pero también en torno a las acciones que ha realizado Andrés Manuel López Obrador. Una de ellas muy polémica, la del aeropuerto, otra de ellas vinculada también con ese recorte en torno al presupuesto que han sufrido todas las dependencias, y además creo que el reto mayor que ha tenido Andrés Manuel es justamente el tema de la pandemia. Estamos en un nuevo contexto en el cual sin duda la pandemia nos ha transformado la manera de ver las cosas y bueno, con Andrés Manuel la política cambió, la comunicación social se modificó. Andrés Manuel no contaba con el apoyo de todos los medios de comunicación cuando llega al poder en el 2018. Estos medios de comunicación tradicionales como la radio, la televisión y la prensa escrita, como sí sucedía con los presidentes en sexenios anteriores. Eso hizo innovar y modificar incluso el discurso del poder. Tenemos un presidente distinto, tenemos un presidente que ha sorteado incluso muchas de las adversidades porque son tiempos distintos. Con Andrés Manuel la comunicación social se ha transformado. Podemos decir que se ha convertido él mismo en su vocero, se ha convertido también Andrés Manuel en quien tiene que salir a dar la información ante los medios de comunicación y el gabinete está muy atrás, solamente en pocas ocasiones sale a debatir, solamente en pocas ocasiones sale a informar a la población y resulta muy interesante ver cómo el presidencialismo que había sucedido durante muchos años en nuestro país ahora se ha modificado a una nueva figura, a un nuevo esquema de liderazgo que ha sido denominado en toda América Latina el populismo. Y estamos en un fenómeno muy interesante que es una forma distinta de gobernar. Y cuando hablamos del populismo hay muchos conceptos, hay distintas maneras de entenderlo, pero creo que lo más interesante que podemos destacar del populismo es que irrumpe en procesos de crisis donde había un régimen de alguna forma muy oligárquico, de alguna forma muy centralizado, como lo que había sucedido en nuestro país, y estos movimientos de izquierda, estos movimientos de los partidos políticos populistas construyen movimientos multiclasistas, tratan de romper con esta hegemonía, construyen nuevas maneras de entender la política y en estos regímenes nacional populares que fueron vistos como democratizadores, pues tenemos varios ejemplos. Se expandió este electorado y esta base de la legitimidad
está en las grandes masas. Andrés Manuel sin duda logró tener un gran número de votantes y eso le proporciona un gran respaldo, una gran simpatía, una gran posibilidad de hacer reformas sin necesariamente consensarlas con los partidos políticos o consensarlas con sus opositores. Creo que el liderazgo de Andrés Manuel es muy fuerte y por eso se le ha llamado populista. Un gobierno en nuestro país populista no había existido. Algunos otros presidentes como Luis Echeverría, Miguel de la Madrid habían tenido estrategias y prácticas de atención a la población, también denominadas populistas, pero no con la fuerza como lo está teniendo el actual presidente. La ocupación, por ejemplo, de los espacios a través de las marchas, mítines políticos y asambleas se ha dado junto con discursos maniqueos a través de pensar que están a favor del pueblo. Se construye una encarnación de esas virtudes y valores auténticos de la nación y en contra de esa oligarquía corrupta y vendepatrias. Creo que uno de los discursos que se ha construido es precisamente de polarización, de apertura, de búsqueda de nuevas maneras dentro de la política. Y tenemos ahí a los presidentes latinoamericanos que han seguido esta misma estrategia de liderazgo. Hoy vivimos en una etapa en donde el populismo que se ha construido está ahí a flor de piel. Lo podemos ver en los presidentes como Jair Bolsonaro en Brasil, Nicolás Maduro en Venezuela, que han cambiado la manera de comprender la política. Hoy existe mayor posibilidad de acercarnos a los gobernantes, de participar activamente a través de las redes sociales, a través de las marchas, a través de las manifestaciones, y creo que lo que ha detenido un poco este fenómeno de masas, este fenómeno de la participación ciudadana es un poco la pandemia, pero pese a la pandemia en América Latina han existido movimientos sociales muy importantes y quiero destacar aquí el caso de un movimiento muy interesante en Argentina a favor del aborto. Lo interesante de esto es cómo salieron a las calles a manifestarse, cómo salieron a exigir que los partidos políticos cumplieran con sus compromisos, cumplieran con sus promesas, y creo que estamos viendo tanto en Argentina, en Perú y en México cómo la ciudadanía se está volcando a las calles. La acción colectiva en sus distintas modalidades ha adquirido un protagonismo central en América Latina. Sin duda, creo que estos movimientos están revitalizando la democracia, no solamente de nuestro país, insisto, sino de toda América Latina. La acción colectiva popular incorpora una fuerte dinámica de solidaridad grupal, integración y participación. Vemos a estas mujeres que lograron organizarse para llevar adelante una reforma legal, llevar a los diputados a votar a favor de la interrupción del embarazo, y por supuesto esto es muy paradigmático porque permite entender que los ciudadanos organizados pueden llevar a cabo ciertas manifestaciones, ciertos procesos, y que podemos participar en esta democracia, ¿no? Se ha iniciado, diríamos, una reivindicación de la democracia, no dentro de las legislaturas, no dentro de los parlamentos, sino en las calles. La democracia, podemos decir, está en las calles. Y vemos este caso también en nuestro país de fuerte movilización por parte de las mujeres para exigir a las autoridades, para exigir a los legisladores, para exigir a los senadores que pongan atención a los grandes temas, a la agenda que le interesa a los ciudadanos. Ahí es donde estamos nosotros construyendo un nuevo espacio, un nuevo nicho de interés, ¿no? Dice, aunque en general los movimientos sociales producen demandas de reconocimiento por parte de los otros actores y del sistema político, en el caso de los movimientos sociales latinoamericanos contemporáneos se involucran en la producción y la concepción alternativa de la ciudadanía.
Los ciudadanos habían sido vistos solamente como votantes. Los ciudadanos no participaban más allá de las elecciones, pero ahora los ciudadanos están participando en las grandes movilizaciones y a través de las redes sociales, por supuesto, están subiendo las demandas. Las redes sociales se han convertido en esos espacios de debate, en esos espacios donde la discusión aflora y donde los partidos políticos, y en este caso los representantes, los políticos, están teniendo que tomar atención. Los partidos políticos tradicionales se desdibujaron en la pasada elección de 2021. La mayoría de los ciudadanos votó por candidatos, pero también por estas coaliciones y alianzas. ¿Pero qué pasó con los partidos tradicionales? Bueno, los partidos tradicionales se fueron desdibujando porque ya no tuvieron el peso, ya no tuvieron la simpatía de los electores. Ahora creo que lo que están ganando más son los candidatos que logran impactar, los candidatos que tienen un discurso distinto. La alternancia electoral en ese sentido en nuestro país, producto de las elecciones de 2018, movió las preferencias electorales, constituyó también un parteaguas de la vida pública, y muchos de los simpatizantes que se encontraban en partidos tradicionales como el PRD, en partidos tradicionales como el PRI, o en partidos ya con muchísimos años de experiencia como el PAN, pues ahora están mudándose a nuevos partidos. Vemos una mezcolanza de distintos partidos, y conforme va avanzando este proceso, creo que estos partidos también se están fortaleciendo. Posteriormente, en las elecciones de 2021, se configuró un nuevo escenario de contrapesos. ¿Por qué? Bueno, porque los partidos pequeños emergieron. Los partidos que ya tenían muchísimos años fueron en declive. Si nosotros analizamos y nos damos cuenta cómo en el 2018 Morena tenía la mayoría absoluta. En el 2021 ya no tiene Morena la mayoría absoluta, porque solamente tiene 197 legisladores que pueden hacer alianza con el Partido Verde, con el Partido del Trabajo, pero que no logran tener esa mayoría absoluta que tendría que integrarse con 251 diputados. Entonces, este arcoíris en donde están los distintos partidos políticos nos hace ver que hay un contrapeso, y que por supuesto estos partidos que son minoritarios, por ejemplo el PAN tiene 111 diputados que puede hacer alianza con otros partidos y que eventualmente estará vigilando, en este caso, al Ejecutivo y vigilando también al partido de Morena. Es muy interesante que vean ustedes cómo el PRD también disminuye el número de legisladores, y ahora son otros partidos como el Partido Verde, como el Partido del Trabajo, los que tienen más preferencias, aquellos partidos que están creciendo. La ciudadanía, podemos decir, quería un cambio en 2018 y lo obtuvo, pero además esta elección fue responsable del nacimiento de la hegemonía de un nuevo partido político, en este caso de Morena, que, como podemos ver, en 2021 regresa a tener más contrapesos. Podemos decir que esto es sano para la democracia, podemos decir que esto le inyecta bríos a nuestras posibilidades de tener mejoras en cuanto al bienestar, en cuanto a las políticas públicas y en cuanto también a las acciones de gobierno. Tenemos un panorama multicolor, tenemos gobernadores de ciertas preferencias políticas, y tenemos gobernadores con algunas otras preferencias, es decir, tenemos un esquema multicolor en nuestro país, y eso pues es por supuesto muy sano. El tema de la pandemia sin duda tendríamos que analizarlo a partir de cómo se gobernó. ¿Qué sucedió con las decisiones que tuvieron que tomar los gobernantes? En este caso, en México, la política de salud se centralizó.
La política de salud estuvo focalizada desde el centro, en este caso, desde el presidente de la República, Andrés Manuel, construyó un esquema para que la vacunación, la atención y todo se fuera dando desde el centro, y algunas de las entidades de la República pues lograron tener apoyos, lograron construir puentes para que se vacunaran, pero en general me parece que la política que se llevó a cabo permitió que la atención y las estrategias se centralizaran. Tenemos una economía con débil crecimiento, tenemos problemas económicos derivados de la pandemia que han hecho que la situación de nuestro país sea complicada, pero no solamente de nuestro país, estamos hablando de prácticamente una pandemia que está afectando a todo el mundo. Sin embargo, estamos saliendo de la pandemia, estamos construyendo nuevos espacios de interacción y, por ejemplo, este curso permitirá que un mayor número de personas pueda verlo, pueda participar. Ahí es donde vamos a poder incidir también en la manera en la cual la gente podrá conocer un poco más de la política. Estamos en un sistema económico débil. Para el 2018 el crecimiento promedio del PIB estaba estimado en el 2.2% y sin embargo después de la pandemia las cifras y los datos no son muy halagadores. En el ámbito económico necesitamos recuperar esa fortaleza, recuperar ese crecimiento y pensar que las elecciones sirven como un puente para que los políticos puedan mejorar, para que los políticos entren en un sistema de vigilancia permanente por parte de los ciudadanos, pero también es una gran oportunidad para que los políticos puedan reflexionar sobre cuáles son las estrategias que deben llevar a cabo y cuáles son las estrategias que pueden ser útiles para sacar este país adelante. El proceso electoral no comienza ni termina el día de la elección, eso podemos decirles. Hay spots, hay trabajo dentro de los partidos políticos que están buscando entender qué es lo que quieren los ciudadanos. Sin embargo, me parece que lo más importante que hacen los partidos políticos y lo que están haciendo ahora es transformar el contexto en el cual vivimos. En los negocios, por ejemplo, hay una transformación en el uso, en los usos y las costumbres. Los negocios se han tenido que transformar a partir de la pandemia y ahora vemos que el tema de la comunicación visual, el tema de los spots, el tema de las redes sociales está ganando una gran credibilidad y la gente tiene que salir a ofertar sus productos. En el ámbito de los negocios, para quienes tienen algún comercio, para quienes realizan alguna actividad comercial, es muy importante que participen en la búsqueda de nuevos clientes, en la búsqueda de llegar a ese público y también entender cómo las preferencias y el consumo se ha modificado. Vemos una economía en este momento en una pausa, en un break, porque no hemos podido lograr avanzar. El candidato progresista Andrés Manuel entró en esta lucha preelectoral pensando que podía sacar adelante el país, pensando que la economía podría crecer. Sin embargo, vemos que la economía no ha podido tener su crecimiento. Y en las elecciones de 2021, pues hubo de todo. En medio de una pandemia surgieron muchos candidatos outsiders, actores, luchadores, cantantes, incluso influencers, en esta lista de candidatos que me parece fue multicolor y además muy dinámica, muy innovadora. Se ofreció en las elecciones una amplia gama de propuestas y proyectos, y algo que tenemos que considerar y algo que tenemos que analizar es lo que está sucediendo en torno a la información. Hoy en día hay mucha información, hoy en día podemos tener acceso a muchos materiales, pero cuidado, porque tenemos
infodemia, es decir, mucha información que puede que puede ir en contra de nosotros. La información puede no ser tan útil. Tenemos que decir en ese sentido que uno de los problemas que estamos viviendo es el abuso de información, que también es denominado fake news. Son noticias falsas, son noticias que se propagan, noticias que están siendo transmitidas no solamente por los medios de comunicación tradicionales, sino también por las redes sociales. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día y que creo que ustedes deben de tener muy en cuenta para poder tomar una decisión. Muchas de las cosas que podemos leer en las redes sociales pueden ser mentira. Con respecto a la pandemia, mucha información que se ha propagado resulta no ser verídica. Entonces, cuidemos esa parte porque forma parte del México contemporáneo, forma parte de los retos que tenemos a vencer y por supuesto forma parte de este espacio en el cual tendríamos nosotros que buscar medios que digan la verdad, medios que sean verídicos. La democratización en ese sentido equivale a garantizar las condiciones socioeconómicas y culturales que fortalezcan el poder grupal antes que la multiplicación de los tradicionales territorios de exclusión de grandes sectores de la población. Tenemos que entender que en este proceso democrático los ciudadanos tienen un papel muy importante. La exclusión que antes se desarrollaba hacia ciertos grupos, hacia ciertos sectores, se está terminando, se está disminuyendo, porque hoy todos los ciudadanos tienen un papel preponderante y pueden ser escuchados a través de las redes sociales. Tenemos entonces, por una parte, fake news, pero por otra tenemos la oportunidad de hacer que nuestros gobernantes conozcan las actividades que estamos realizando. Entonces, volvamos este proceso de participación como un proceso encaminado a mejorar la democracia y eventualmente nuestro bienestar. Pero también dentro de este espacio de cuestiones dinámicas que han sucedido, también se construyó un espacio de oportunidad para tener, decíamos, mayor interacción social, para participar, para colaborar y para estudiar en un ambiente virtual. Como nunca, ahora estamos con la oportunidad de poder interactuar a través de Internet, a través de las redes sociales, y eso constituye una nueva manera de entender el mundo. Cuando hablamos del Homo Videns, estábamos pensando en el sujeto que veía la televisión y en el sujeto que estaba atento a lo que sucedía y todo entraba a través de los ojos. Hoy también la información que recibimos entra por los ojos, pero no solamente estamos hablando de la televisión, sino estamos hablando también de las redes sociales, de las aplicaciones que existen y con las cuales podemos interactuar. Actualmente existe más colaboración, socialización e integración social a partir de la pandemia y, por supuesto, con este proceso de Internet. Los medios de comunicación dejaron de ser los grandes informadores y ahora a través de las redes todos pueden comunicar. Es el contexto en el cual estamos viviendo y lo menciono para que todos ustedes puedan entender también la dimensión que adquiere tener un smartphone, un teléfono que permita llevar una propuesta, llevar una iniciativa o también poder llevar una queja a los políticos o a nuestros representantes. Hay un espacio de virtualidad donde con la pandemia se modificaron y transformaron muchos procesos, incluso estos procesos políticos. No habíamos visto nosotros elecciones, por ejemplo, elecciones que fueran solamente digitales, que fueran en urnas digitales o que pudieras emitir tu voto a través de una plataforma. Hoy eso está sucediendo y creo que la modernización nos ha alcanzado en ese sentido. Tenemos una cibersociedad, un ciberespacio, somos ciberciudadanos, somos
Homo Digitalis, tenemos comunidades virtuales, redes temáticas y algo muy interesante que está surgiendo es la e-democracia, es decir, la democracia a través de las redes digitales, la democracia a través de páginas de internet que permiten que nosotros podamos subir información y que eventualmente también podamos recibir la atención de los políticos. Estos políticos que antes estaban en la televisión, hoy están en Instagram, hoy están en otros medios y en otras aplicaciones, no solamente en Facebook y en Twitter. Por eso se le ha denominado elections y política.com. Estamos en una nueva era de la política y eso resulta también muy interesante. Internet garantiza la democracia interactiva, virtual, planetaria, directa, por sondeo y votación. Estas grandes corporaciones exaltan las virtudes del espacio público global. Vivimos ahora en este sistema de transparencia, de igualdad y de libertad. Tenemos más información, pero también, por supuesto, muchos problemas vinculados con esa información que ya habíamos dicho puede ser errónea o puede ser falsa. Uno de los temas que tendríamos que abordar y que es muy importante que ustedes conozcan es el crecimiento de la desigualdad. Hay una crítica a la desigualdad no solamente en nuestro país sino en América Latina. La crítica a la desigualdad de acceso y asimetría de fuentes de información en las redes virtuales es quizás la que ocupa mayor visibilidad en el debate actual en torno a sus virtudes democratizadoras. Es cierto, no todos tienen acceso a las redes, no todos tienen acceso a estos espacios digitales y la crítica está ahí. Sin embargo, como hemos visto, los ciudadanos están teniendo mayor oportunidad de acceso y por supuesto en las escuelas y en estos espacios laborales están teniendo también la posibilidad de realizar las actividades desde su casa, ¿no? En México, por ejemplo, hay 84.1 millones de usuarios de Internet y 88.2 millones de usuarios de teléfonos celulares. O sea, está creciendo de manera exponencial el consumo de datos, el consumo de Internet y sin duda esto va a hacer que podamos nosotros avanzar hacia una democracia participativa y hacia una democracia digital. Internet sin duda es uno de los puntos más importantes que tenemos en nuestra agenda, en la agenda política, en la agenda global, en la agenda de intereses también de los ciudadanos. Y voy a leer unas cifras. En México, en 2020, se estima una población de 84.1 millones de usuarios de Internet, que representan el 72% de la población de 6 años o más. Es decir, están consumiendo redes, están consumiendo plataformas y están consumiendo, digamos, datos en Internet desde una población de 6 años o más, o sea, desde muy pequeños ya están en las redes. Les voy a dar otras cifras. Hay un crecimiento de 1.9 puntos porcentuales respecto a los datos registrados en 2019, es decir, está creciendo el número de suscriptores, está creciendo el número de personas que pueden desarrollar actividades en Internet y les voy a dar más cifras para que vean la importancia que tiene el Internet y este entorno sociopolítico en el cual nos estamos desarrollando. Son usuarios de Internet 71.3% de las mujeres y 72.7% de los hombres. Es decir, hay un gran porcentaje de mujeres que tienen acceso a las redes, similar o casi igual por un punto de diferencia que los hombres. Si vamos a datos de la encuesta, podría decirles que la encuesta estima que el 78.3% de la población ubicada en áreas urbanas son usuarios de Internet. Es decir, las grandes ciudades están concentrando el mayor número de cibernautas y en este ecosistema digital también hay un ecosistema político.
un ecosistema en donde se están desarrollando todas estas funciones. Dice aquí en las cifras, mientras que en el área rural la proporción es de 50.4% el número de usuarios. La política en el ámbito rural, por supuesto, se está realizando de manera tradicional, está siguiendo los estándares tradicionales y por supuesto en 2019 los usuarios que existía eran ya del 76% en el área urbana y en zonas rurales una estimación del 47%, lo cual nos habla también de un crecimiento muy alto incluso en las zonas rurales. Los tres principales medios para la conexión de usuarios a Internet en 2020 fueron pues, el teléfono celular, el smartphone, el teléfono inteligente en un 96%, a computadora portátil el 33.7% y con televisor con acceso a Internet el 22.2%. Tenemos entonces una ciudadanía digital. ¿Eso qué significa? Que los ciudadanos ya no solamente son aquellos que salen a las calles a votar, los ciudadanos son también aquellos que pueden manifestarse a través de las redes sociales. Y esto le proporciona una gran calidad a la democracia porque ahora los ciudadanos están más informados, los ciudadanos tienen más oportunidad de contrastar lo que dice un político, lo que se escucha como propuestas, lo que los ciudadanos también pueden corroborar en videos, en información impresa e incluso también en información que se da a conocer en las redes sociales. Este debate en torno a las redes refiere más o menos directamente a la problemática triada democracia, poder y comunicación, a las posibilidades y limitaciones de la masificación de Internet y a la urgencia de crear o fortalecer formas de comunicación, organización y educación ciudadana que permitan su uso crítico en las redes. Vimos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, cómo las candidaturas para los cargos de elección popular, los legisladores, tuvieron un gran impacto no solamente en las redes sociales, sino en otro tipo de aplicaciones. Creo que estamos conociendo a los políticos y estamos conociendo a los candidatos más allá de las oficinas, estamos conociéndolos incluso en sus casas, estamos conociendo lo que hacen en sus ratos libres y creo que eso le está dando una nueva dimensión también a la política. Pero también la discusión va hacia la necesidad de establecer mecanismos reguladores y criterios éticos en la difusión de información, a su rol como promotores de cambio social o animadores socioculturales, a su articulación con otros medios o a la creación de espacios alternativos locales y o regionales, como aquellos que han ido generando paralelamente a las grandes transnacionales de televisión, video y cine. Hay una nueva manera de ver la cuestión política y esta gobernabilidad, esta participación ciudadana, este poder ciudadano, esta democracia en desarrollo tiene algunas múltiples opciones que tienen que ver con los contextos hipertextuales. Hoy no podemos entender a un candidato que solamente hace discursos o de un candidato que solamente da a conocer sus propuestas mediante un flyer, mediante una hoja volante o mediante un panfleto. No, hoy tenemos que entender que los candidatos están en radio, televisión, internet y por supuesto en muchos otros espacios como puede ser incluso la radio, ¿no? Los debates, la discusión que se aborda críticamente en las nuevas tecnologías construye también algo de lo que hemos ya hablado, que es esta democracia virtual, ¿no? El contexto actual nos muestra que debemos seguir participando en la política para garantizar mejores condiciones de vida para todos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que atender a esas agendas, a esas demandas.
Por ejemplo, el Partido Verde, desde su formación, ha buscado estas causas ecológicas ante el deterioro que existe y ante la demanda urgente de generar mecanismos para contrarrestar muchos de los problemas ambientales que vivimos. Y ahí está la agenda, ahí están los principales partidos: el PAN, el PRI, el PRD, Morena, el PT y el Partido Verde, con una agenda y con una oferta para todos los ciudadanos. Y cierro este módulo diciéndoles: participar es importante. Participa, tú eres una pieza muy importante. Hemos llegado al final de este primer módulo del curso Problemas socioeconómicos y la política en México. A modo de síntesis y a modo de reflexión, podemos enumerar cuáles son los elementos más importantes de este primer módulo. Contexto actual después de las elecciones de 2018 y de 2021 en México. Habíamos tenido nosotros un modelo presidencialista y habíamos tenido nosotros un modelo de partido único. El Partido Revolucionario Institucional había gobernado ya por muchos años e incluso había vuelto a la escena pública después de perder las elecciones del 2000 ante Vicente Fox Quesada del PAN. Sin embargo, en 2018 Andrés Manuel López Obrador llegó al poder. Fue el partido de Morena, uno de los partidos diferentes, uno de los partidos parteaguas de la política mexicana que transformó la vida pública de este país. Es muy interesante entender cómo este contexto en el cual vivimos es un contexto en principio democrático, en el cual los partidos políticos han logrado incursionar en las preferencias de los ciudadanos. Cuando comenzó la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, muchos fueron los grupos que se sumaron a esta campaña, muchos fueron los grupos que se sumaron a fortalecer a esta candidatura, y después de que llega Andrés Manuel López Obrador con prácticamente el carro completo, como se le denomina en la política, al ganar la mayoría de las elecciones, la mayoría de los cargos de elección popular y la mayoría incluso de los curules en el Congreso, es decir, había logrado tener más de 250 diputados de su partido. En las elecciones de 2021 hay un mecanismo de contrapesos nuevo, hay una nueva integración de fuerzas, y eso hace que la dinámica de nuestra democracia se revitalice. Encontramos entonces que ahora el contexto actual es de contrapesos. El contexto actual es de fuerte competencia electoral. El contexto actual está circunscrito a una amalgama de opciones políticas que nos permiten participar, que nos permiten que podamos nosotros también incidir en la vida pública. Y uno de los elementos fundamentales que trajo la pandemia es la posibilidad de que los ciudadanos puedan también interactuar. Las campañas de 2021 para las gubernaturas en 15 entidades de la República permitieron que pudiéramos nosotros conocer a los candidatos, pero ya no solamente de manera presencial, sino ahora a través de campañas virtuales, y en donde la gran oportunidad que tuvieron los ciudadanos de contrastar los datos y de contrastar la información fue única. Jamás en toda la historia de la política mexicana se había podido contrastar la información que recibíamos a través de los medios de comunicación con información que pudiéramos nosotros recoger en la red, de tal forma que la política mexicana se está transformando. El contexto actual es de mucha competencia porque los partidos políticos están
vigilados, están en el ojo del huracán y están siendo de alguna manera monitoreados por los propios ciudadanos. Hay una fuerte exigencia en torno a la transparencia de los recursos y en torno también a la transparencia de las acciones de los partidos políticos, por lo cual podemos decir que la democracia va por un muy buen camino, y la democracia creo que va a permitir que ustedes, ciudadanos, que todos los ciudadanos que formamos parte de este país podamos también incidir en la manera en la cual se está gobernando. Cuando hablamos de la manera de gobernar, el caso de Andrés Manuel López Obrador es único, es distinto, porque bajo este esquema del populismo, Andrés Manuel ha generado nuevas condiciones de diálogo, nuevas condiciones de interacción, y algo muy interesante es que ha promovido también la participación ciudadana a través de las consultas, en este caso la consulta del aeropuerto, ha hecho plebiscitos e incluso la recién consulta que se hizo a favor de llevar a los expresidentes a un juicio a determinar si pudieran tener alguna responsabilidad después de su mandato, fue algo muy interesante porque permitió que los ciudadanos expresaran su voto en las urnas y pudieran también dar a conocer qué es lo que sucedía en nuestro país. De tal suerte que me parece que este contexto actual es favorable. Tenemos todavía una pandemia que no permite que todos los ciudadanos podamos salir a la calle. Sin embargo, me parece que en el ámbito político hemos podido incidir bastante bien a través de las redes sociales y a través de esta participación por medio de los celulares, por medio de los smartphones, por medio de incluso estas redes sociales. Me gustaría mucho que ustedes reflexionaran en ese sentido sobre cuáles son las oportunidades que nos muestra la democracia y que nos muestran ahora los partidos políticos para incidir en este proceso. Les agradezco mucho su atención y continuamos con el siguiente módulo.